Vamos a arrancar con el webinar. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir y sumarse a este webinar de CEIP. Estamos encantados de teneros con nosotros. Hoy vamos a celebrar el webinar Cómo potenciar el rendimiento de componentes mecánicos con láseres de femtosegundos. Descubrir cómo reducir el desgaste, mejorar la eficiencia y alargar la vida útil de las herramientas. A ver si me funciona esto, que no sé si me va a pasar o no. Ahora. Vale, pues esta sesión durará más o menos unos 45 minutos. Y bueno, consta de una pequeña introducción que la voy a hacer yo, John Grijalvo, que soy el responsable de marketing de CEID, Íñigo Ramón. Luego hablaremos de los retos y las oportunidades del sector de la máquina de herramienta y, bueno, la tecnología de láser de pulso ultracorto, unos casos de uso de componentes mecánicos y daremos paso a un turno de preguntas y respuestas. Los ponentes que tenemos hoy van a ser Enrique Castaño, que es investigador senior del área de láser de precisión, Tomás Soria, que es investigador del grupo de fabricación aditiva y polimetalurgia, e Íñigo Ramón, que también es investigador del grupo de láser de precisión. Para hacer, podéis, bueno, mandar preguntas y respuestas en cualquier momento de la sesión. Lo haremos a través del módulo de preguntas y respuestas que tenéis en la parte inferior de la pantalla. Y luego, una vez acabemos con la presentación, lo que haremos será repasar estas preguntas e ir respondiéndolas en la medida de lo posible. Si por lo que sea quedara alguna pregunta por responder, pues la responderemos luego por mail o nos pondremos en contacto para especificar o detallar un poco más. Vale. Al final de la sesión también se abrirá, al cerrar la sesión, se abrirá un pequeño sondeo que os agradeceríamos que respondierais porque nos ayuda un poco a mejorar y saber un poco si estamos enfocando bien los temas, si no, o si hay algunas áreas de mejora en este tipo de webinars. A nosotros nos viene muy bien tener esa información. Y sin más, voy a dar paso a mi compañero Íñigo Ramón para que haga un poco la introducción del webinar en la parte más corporativa. Tienes en mute. Vale, ahora ya me escucháis. Vale, primero de todo agradecer, John, por la introducción y agradeceros a vosotros por la asistencia a este webinar. Antes de nada, quería presentaros a CEIT, por si no lo conocéis, es un centro tecnológico sin ánimo de lucro, situado en San Sebastián, y creado por la Universidad de Navarra en 1982. CEIT, su tarea principal consiste en dotar a la industria, a las empresas cercanas, de tecnología y de conocimientos a través de investigación en proyectos industriales, lo cual nos permite dar y acercar esta tecnología a empresas que no tienen o departamentos tan potentes o directamente no tienen departamentos de I+D. CEIT está dividido en 4 divisiones, que las cuales podéis ver en pantalla: fabricación avanzada, transporte sostenible, economía circular y una división que es más transversal a todas las anteriores, que es de tecnologías de la información y comunicación. En nuestro caso, nos sentamos en el grupo de fabricación avanzada, en los grupos de fabricación aditiva, metalurgia de polvos y fabricación láser de precisión. Y ahora doy paso a mi compañero Tomás Soria, que hará una introducción al contexto y necesidades del sector. Vale, muchas gracias por asistir. Buenos días a todos. Lo primero voy a poner un poco en situación lo que hay actualmente y luego más adelante mis compañeros Enrique e Íñigo hablarán más del potencial de láser femto. No, No te deja controlar. no soy capaz de... Si puedes, pásale tú a la siguiente, Íñigo. Sí, si me puedes pasar, Íñigo, por favor. Vale, lo primero, hoy en día lo que está viniendo con el láser, un poquito a un vistazo general, bueno, de cara a dónde podemos trabajar, en qué distintas aplicaciones, por ejemplo, en la aplicación o sector médico, en el cual se pueden trabajar en implantes dentales, implantes dentro de la rodilla. Otra parte importante en el cual ahora está viniendo un potencial fuerte es en distintas herramientas, vamos a decirlo. Herramientas de corte, brocas, fresas, taladros, por ejemplo, en engranajes, rodamientos, importante también.
discos magnéticos o incluso también en tema de logística. Para tener una trazabilidad a través de generación de códigos. Más adelante explicaré a mis compañeros y yo iré diciendo también. Yendo a la siguiente diapositiva, si me puedes pasar, Íñigo, por favor. Vale, quiero poner un poco en contexto, en situación. Seguro que muchos de los aquí presentes conocerán la curva de Strebeck, en el cual la importancia que puede tener la fricción, vamos a decirlo, en el eje Y, ¿vale? En el eje vertical respecto al eje horizontal, que tenemos el número de Gésini. El número de Gésini, al final, las variables que dependen son la velocidad, la viscosidad del lubricante y la carga de la aplicación. En función de dónde nos encontremos en esta curva, tenemos como 3 regiones, ¿vale? Tenemos la región límite, en el cual tenemos un número Gésini bajo, menores de 1. En lo que aquí predomina es el contacto sólido-sólido. Tenemos una fricción alta. Esto es importante a tener en cuenta. Luego hay una región, vamos a decir, mixta, en el cual hay una parte de la carga que la soporta el lubricante y otra parte de la carga en el que está el contacto sólido con sólido. Tenemos un mix entre ambas partes, una soportada por el contacto sólido-sólido, otro por el lubricante. Y por último está ya la región hidrodinámica, que esto depende al final de fluidodinámica más, de física de fluidos, en el cual lo que tenemos ya es una película de lubricante que separa ambas superficies, ambos contactos sólido-sólido, en el cual aquí ya veis cómo vamos bajando la coeficiente de fricción desde alto en la región límite hasta las otras regiones en las cuales bajamos. Sí que es importante también decir que al final, bueno, aparte de la fricción y el desgaste que hay que tener en cuenta, lo que pueden sufrir las herramientas en distintas aplicaciones, bueno, también es la calidad superficial como rugosidad, dureza, textura, tensiones residuales puede afectar a ese coeficiente de fricción. Y obviamente con el texturizado láser, pues la acción del lubricante y el coeficiente de fricción se puede ir modificando, podemos jugar con ello. Yendo a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, aquí algunos casos de uso que quiero comentar es, bueno, pues por ejemplo, qué tipo de herramientas pueden estar sometidos a ese desgaste, esa fricción, rodamientos, engranajes, aros de pistón, sellos, bombas, vamos a decir, en pistones en distintos sectores en los cuales igual tenemos, por ejemplo, en el gráfico de la derecha abajo del todo, estamos ahí sometiendo, vamos a decirlo, tenemos un engranaje que está rotando conforme a un rotor que se está moviendo y en el cual aquí sí que es importante mencionar que están al final, lo que quiero decir aquí es que la aplicación es la que manda. Esto es importante que se quede este mensaje. ¿A qué me refiero con la aplicación manda? A veces hay situaciones en las que tú, por la aplicación, tienes ya una fricción muy alta. Entonces tienes que trabajar con fricción muy alta, en la cual tienes unas holguras que están muy apretadas, no tengo margen de movimiento y tengo una fricción muy elevada. ¿Qué puedo hacer con ello o qué se puede ir modificando? Modificar la holgura y el par de contacto. Si tengo una aplicación en la que me encuentro, como he comentado antes, en la curva, en la región límite, en las cuales las fricciones son muy altas, tengo una holgura muy apretada, no tengo capacidad de movimiento y me voy a encontrar en esa aplicación, en esa situación, yo puedo modificarlo. Se puede modificar. Más adelante veremos también cómo se modificará, que comentarán mis compañeros, pero sí que es importante decir que, por ejemplo, hoy en día hay pues, técnicas de rectificado convencional o que, por ejemplo, te pueden provocar tensiones residuales en la pieza. Una tensión residual, sobre todo tractiva, hace que sea un fallo prematuro de tu herramienta. O, por ejemplo, con el rectificado, también que sucede que puedes generar calor. Ese calor te puede generar un cambio en la microestructura que dañe tu material. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que las técnicas convencionales de hoy en día puedes crear con rectificados convencionales fisuras, agrietamientos, calores, cambios de microestructuras que produzcan un fallo prematuro de la herramienta. Por lo tanto, es importante controlar eso. Yendo a otro caso de aplicación, otra situación que es concreta y muy interesante es, por ejemplo, la retención de lubricantes. Por ejemplo, una taladrina o un aceite, cómo hacer yo una superficie que sea oleofílica y a su vez hidrofóbica. Hidrofóbica obviamente es que repela el agua que se lleve la suciedad, pero que la repela. Y hay en distintos contextos, distintas situaciones en las que nos podemos encontrar que nos interese retener los lubricantes, como por ejemplo las ideas de trifilado de cable perlítico con matrices de metal duro o enrollos de laminación en frío, en la cual necesitas que vaya lubricado ese sistema, matrices de estampación en frío. Nos encontramos o igual en brocas, fresas para los de percusión de roca, de hormigón armado, necesitas que haya una buena lubricación. Y una buena refrigeración ahí. Por lo tanto, sí que es interesante mantenerlo lubricado y refrigerado el sistema. Hoy en día pues, se hace mucho por técnicas, bueno, pues hacer por ejemplo, un granellado, un rectificado de canales internos, pero sí que hay que tener en cuenta que eso te puede dañar la herramienta, hay que tener un buen control de la velocidad y un buen control superficial.
Otro contexto en el cual nos podemos encontrar, otro tipo de aplicaciones, sería, bueno, el tema de micromecanizados. Por ejemplo, hacer chaflanes en los filos de cortes en las herramientas para incrementar la vida útil. O en un chaflán, por ejemplo, en una plaquita de corte, también para incrementar las vidas útiles. Pero es importante el control de ese chaflán, porque igual, según la profundidad a la que apliques con el mecanizado, puede dañar la superficie, según en qué profundidad entre. A la vez que estoy cortando, donde haga el chaflán, es muy importante controlar rugosidad, controlar profundidad. Por lo tanto, aquí también es un campo a explorar. Y otro campo muy importante a explorar que sí que me gustaría comentar es, ahora mismo estamos trabajando en un proyecto que es Rescue Tool bueno, de herramientas de metal duro, ¿vale? Que es la reciclabilidad de las herramientas de metal duro. Coger un metal duro desgastado y a través de ello volverlo a reciclar, economía circular, que es muy importante hoy en día. Sí que me gustaría aquí decir que, obviamente, es importante ahora marcar esas herramientas, porque primero hacer un buen marcado para que no se desgaste cuando se use la herramienta, eso es lo primero. Tras su uso, que no se desgaste, que no se vaya ese marcado, vamos a decirlo. Y luego, sobre todo, por temas de trazabilidad y logística, para almacenar, clasificar y luego saber con el código que generes a través de hoy en día estamos con estándar GS1, con los códigos que uno puede generar, puedes saber de qué empresa viene, qué materiales, qué composición tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que sí que es muy importante esto y más adelante comentará a mi compañero Íñigo, porque hoy se hace por técnicas químicas o mecánicas, pero sobre todo hay que buscar que no sea invasiva también esa técnica. Y por último, otro campo de aplicación es en tema médico, sobre todo implantes de cadera, dentales, bueno, coronas de circonia, que es importante aquí, las aplicaciones que hay hoy a veces son invasivas en los tejidos. Hay que tener cuidado y control con eso, que no me invadan los tejidos o proliferan bacterias o virus que no me pueden interesar. Por lo tanto, buscar sobre todo una buena adherencia y que no sea un tratamiento invasivo. Eso sería más o menos a tener en cuenta. Y aquí ahora paso el turno a mi compañero Enrique, que os presentará. Él es. Muy bien. Hola, buenos días. Bien, en este bloque lo que voy a hacer en un primer momento es, bueno, describir en qué consiste un láser un láser pulsado, un láser de pulso ultracorto. Eh, a ver si puedo pasar. Bien. Entonces, bueno, a diferencia de un láser continuo, que yo creo que todos tenemos en la cabeza, en un láser pulsado lo que hacemos es entregar la energía en forma de paquetes, en forma de pulsos, con lo cual esto me va a dar mucha más flexibilidad en el proceso de mecanizado, si es que estamos tratando de mecanizar algo. Podremos controlar, al igual que en un láser continuo, la longitud de onda incidente, infrarrojo, visible, ultravioleta y la potencia media suministrada. Esto es común con un láser continuo, pero además ahora vamos a poder controlar el ancho de pulso. Esto habitualmente en láseres de pulso corto y ultracorto se mueve entre nano, pico y femtosegundos, desde 10 a la menos 9 a 10 a la menos 15 segundos. Podremos controlar también la tasa de repetición, es decir, qué tiempo media entre pulso y pulso. Aquí nos estamos moviendo pues, desde kilohercios, megahercios, en algunos casos gigahercios. Y luego ya si nos fijamos propiamente en el haz, en el diámetro del haz que está incidiendo sobre la muestra, que puede oscilar entre, por dar unos números, entre 10 y 100 micras. Y luego también podemos jugar con la estrategia de escaneo sobre la muestra que estamos mecanizando. Podemos jugar con la velocidad de proceso, con el hatching, con la distancia entre línea y línea, si lo que queremos fabricar es una trinchera, con estrategias que no voy a entrar en detalle, BAST. Aquí lo que me gustaría que os quedase en la cabeza es que tenemos mucha flexibilidad en cuanto a parámetros de proceso si comparamos un láser pulsado con un láser continuo. Bien, ¿y por qué nos metemos en este lío de láseres pulsados? Bien, si estamos mecanizando con un láser continuo, lo que vamos a tener es un fundido, un fundido de material y una eliminación de material, porque estamos, pues eso, fundiendo material y este material fundido pues puede abandonar el material. En cambio, en el láser pulsado, como veis, estoy lanzando paquetes de energía que como primer efecto que van a tener es que el calentamiento del material va a ser menor, va a ser menor, con lo cual todos los procesos térmicos van a ser menores. Aquí estamos comparando un láser continuo, ¿no? Un oswelo fabricado con un láser continuo y un láser pulsado. Como veis, lo que trata este esquema de representar es que el daño con el láser continuo pues es mayor que con el láser pulsado. Y me gustaría insistir en este tema, me gustaría insistir porque es la clave de por qué nos metemos en láseres pulsados. Sobre todo en láseres de pulso ultracorto. Si vamos a un láser de nanosegundos, el tiempo de pulso es
del orden de nanosegundos. En el esquema que tenéis a la izquierda veis cómo en el proceso, bien, voy a arrancar material, voy a fundir, va a eyectarse material fundido, va a haber eliminación también de material vaporizado, pero en cualquier caso voy a generar una zona que se llama Heat Affected Zone, zona afectada por el calor, donde van a aparecer microgrietas, van a aparecer zonas de refundido, van a aparecer, si os fijáis, virutas en la superficie, material fundido que ha vuelto a caer en la superficie. Y esto trabajando con un láser de nanosegundos. Yo no estoy hablando de láser continuo, estoy hablando de un láser de nanosegundos que ya es un láser pulsado. En cambio, si uso un láser de pulso ultracorto, corto, ultracorto, ¿qué significa láser de pulso ultracorto? Pues estamos moviéndonos en los pico femtosegundos, 10 a la menos 12, 10 a la menos 15 segundos de pulso. Bien, este por supuesto es un esquema muy, muy ingenuo, muy simplificado, pero por hacer notar la diferencia, en un láser de pulso ultracorto no voy a tener efectos térmicos, el material va a ser atomizado directamente. Va a ser, la eliminación de material no es por un efecto térmico, sino es por una eliminación directa, sin el carácter térmico de los láseres de nanosegundos y mucho menos de los láseres continuos. Y el resultado final es que el acabado, como podéis ver en las imágenes inferiores, por ejemplo, aquí tenemos un hoyo, un hoyuelo, como podéis ver, el acabado es mucho mejor eliminando estos efectos térmicos, en el caso del láser de pulso ultracorto. Bien. Resumiendo, ¿por qué usar láseres de pulso ultracorto? Bien, como hemos visto, siempre pensando en mecanizado superficial. Es un láser, es un mecanizado preciso, limpio y versátil. Limpio, preciso ya lo hemos visto, no tengo efectos térmicos, no voy a tener viruta, va a ser más preciso, más limpio. No, evidentemente cualquier proceso láser no usa productos químicos ni materiales adicionales. Y versátil, bueno, porque se va a limitar en meter un CAD en la máquina láser, ¿no? Para que me dibuje o me mecanice la figura o la estructura en la que yo estoy interesado. Por lo tanto, es pues, muy compatible con la industria 4.0. Es adecuado para producciones masivas. Y luego aquí el último punto que destacamos es robusto y adecuado en sistemas de producción masivos. ¿Qué quiere decir esto? Bien, en principio, esto antes era una tecnología cara, pero bueno, el precio de los equipos de láseres de pulso ultracorto, pico y femtosegundos está bajando drásticamente. Para que os hagáis una idea, ahora mismo un equipo, una fuente de femtosegundos de casas reconocidas, de reconocido prestigio, pues está en torno a 100.000 euros. Si nos vamos a casas de menos reconocido prestigio, pues podemos encontrar pues, la mitad de ese precio. Podemos movernos a mitad de 50.000 euros. Y prestaciones aumentan. Con esto quiero decir que la velocidad de proceso aumenta. Aquí voy a usar un gráfico de Amplitude, que es una casa de estas de reconocido prestigio, en la que me está comentando la velocidad de proceso, que es otro parámetro interesante. Bien, lo que está ocurriendo es que aparte de que, además de que el precio de las fuentes está bajando, la potencia que pueden suministrar está aumentando drásticamente. Aquí tengo dos ejemplos. Por ejemplo, para mecanizar un agujero de 200 micras de profundidad, pues hasta hace unos años con láseres de un vatio de potencia me costaba 3 minutos, ahora con láseres de 20 vatios, ¿no? Pues me cuesta menos de 10 segundos. O texturizar un molde, en este caso es un molde de automoción, pues fijaros, estos son 3 metros cuadrados, una textura de 10 micras de profundidad, ¿no? Pues me está costando 2 horas, un molde de 3 metros cuadrados. A esto nos referimos con un aumento en prestaciones. Vale, un vistazo rápido a lo que tenemos en el CEIT de láseres de pulso ultracorto. Bien, no voy a entrar en detalles, simplemente mostraros que tenemos varios equipos y que nos podemos mover desde centenares de femtosegundos en cuanto digamos, los parámetros importantes de un láser de pulso ultracorto son la duración de pulso, ¿no? El ancho de pulso y la potencia que suministra. Pues aquí nos podemos mover entre 200 femtosegundos y varios nanosegundos y potencias desde poco vatios hasta, yo creo que el máximo equipo que tenemos es de 50 vatios de potencia. Vale, ¿y entonces todo esto para qué? O sea, ¿para qué usamos el láser de pulso ultracorto en el contexto de componentes mecánicos? Bueno, básicamente para generar micro y nanoestructuras superficiales. Cuando digo orientadas me estoy refiriendo a que estén inteligentemente fabricadas para conseguir el efecto que queremos. Micro quiere decir, cuando digo micro nanoestructuras, estoy hablando de estructuras. Si son micro con una dimensión típica del orden de decenas de micras,
Y cuando hablo de nanoestructuras, pues estoy hablando de estructuras con una dimensión típica de cientos de nanómetros. Vale, el objetivo de estas microestructuras, micronanoestructuras superficiales es, en el ámbito de los componentes mecánicos, reducir el coeficiente de fricción. ¿Y cuáles son los mecanismos que subyacen a esta reducción del coeficiente de fricción gracias a estas nanoestructuras? Ya Tomás ha adelantado algo, pero bueno, básicamente son cuatro, o hemos visto cuatro mecanismos fundamentales, que son, primero, una reducción del área de contacto. Al generar estas estructuras, estoy reduciendo el área de contacto entre las dos superficies tribológicas. Genero un cambio en las presiones hidrodinámicas, ¿no? Estas estructuras cambian la presión hidrodinámica, con lo cual, por ejemplo, puedo inducir efectos de succión, ¿no? Puedo junto a un o sea, este cambio de presión hidrodinámica junto a estos pocitos que vemos aquí pueden generar de reservorio de lubricantes. Si junto este reservorio de lubricante con un cambio en presión hidrodinámica, puedo generar un efecto que se llama de cojinete, de microcojinetes, ¿no? Aquí tendríamos en estos pocitos el lubricante. Junto a un efecto de succión, voy a generar un efecto que llama microcojinete, ¿no? Que va a reducir el coeficiente de fricción. Y también como último efecto, estos agujeros o estas estructuras, mejor dicho, pueden atrapar viruta, ¿no? Retirar viruta de la superficie de contacto entre las dos superficies. Otro efecto también, ya no tanto en tribología, sino en cuando tengo flujos, por ejemplo en ventiladores, turbinas, estas estructuras, que sería la imagen que tenéis abajo, estas estructuras, por ejemplo, en forma de diente de sierra, van a eliminar, bueno, eliminar es muy fuerte, ¿no? Reducen el flujo turbulento en la superficie, con lo cual tengo tanto una reducción del coeficiente de fricción como una reducción en la emisión de ruido. Y bueno, gracias al efecto este de succión, puedo mejorar cierres mecánicos. O lo que puedo hacer es actuar, esto sería la generación de micronanoestructuras. También lo que puedo hacer, también lo ha adelantado Tomás, es actuar directamente sobre la geometría de la pieza. Sobre, por ejemplo, una herramienta de corte, pues actuar sobre el radio de acuerdo, sobre diferentes chaflanes. Fijaros además que no estoy sujeto a una única estructura de chaflán, puedo generar chaflanes con diferentes ángulos. Es decir, tengo mucha. Esto solamente es un ejemplo. Yo creo que ahora Íñigo va a dar más ejemplos, pero un ejemplo de actuar directamente sobre la geometría de la pieza. Vale, con esto, Íñigo, te paso la presentación. Muchas gracias, Enrique. Pues yo lo que voy a hacer es enseñar, mostrar unos ciertos casos de uso en los que hemos aplicado el láser de femtosegundo para generar pues, distintos motivos, estructuras, microestructuras o texturizaciones. El primero, al hilo de lo que ha comentado Tomás en tema de marcado de herramientas, quería empezar con unos ejemplos comerciales de lo que a día de hoy en marcas de reconocido prestigio, por seguir con la palabra de Enrique, utilizan para marcar. Estas estructuras suelen estar basadas en pues, oquedades o formas de cierta profundidad para este tipo de herramientas, con tamaños de hasta 90 micras y unos acabados que, a pesar de que en la escala macro tiene una apariencia adecuada y permite una lectura, en la escala micro generan demasiada profundidad y muchas veces suelen generar daños estructurales en la pieza. Otros ejemplos más leves, con menos afección a la pieza, como lo que se ve en la pantalla, pueden generar este menor daño, pero a riesgo de que estás empeorando la lectura y disminuyendo la precisión de esta y el detalle. Otros ejemplos extremos de otras marcas que también de alta categoría emplean acabados muy suaves, muy leves, que a nivel microscópico la apariencia es muy buena, pero que presentan problemas graves de lectura de piezas en entornos industriales. Lo que en CEIT hemos realizado ha sido combinar las capacidades o las ventajas de ambos tipos de códigos que os he mostrado. Por una parte, tener la precisión en cuanto a definición y detalle de los códigos y a la vez que tener un contraste alto, un color que pueda ser regulable, en este caso, como veis en pantalla, tanto en escala de grises como en tamaño de los bits, o incluso recurrir a estructuras que atrapen la luz y que supongan un contraste mucho más alto con colores prácticamente negros respecto al color, el entorno de la pieza. Al hilo de este escritura de códigos, dado que tenemos la capacidad de hacer códigos con una profundidad muy baja
y una afección mínima al material, podemos generar etapas de marcado y posteriores etapas de borrado, una, dos, tres o en este caso, dependiendo del material que sea, las que puedan requerirse o las que el material sea capaz de soportar. Esto lo que nos permite es, con una afección mínima a las herramientas, corregir marcados erróneos o abrir la puerta a la reutilización y reciclaje de ciertas herramientas que pueden tener una segunda vida. Por otra parte, en el tercer caso de uso, al hilo de lo que ha comentado Enrique, podemos hacer un tratamiento de las herramientas de corte, tanto en lo que son los márgenes, un texturizado, un micromecanizado de márgenes de una herramienta de corte, o directamente sobre el filo. Utilizando la primera sección, ejemplos de cosas que Zeita ha trabajado ha sido en generación, por ejemplo, de LIPS, que son las estructuras periódicas generadas por láser, que lo que permiten es generar un pequeño patrón de rugosidades a escala nanométrica que modifica la fricción y que permiten hacer un control de energía superficial con una gran precisión. Otro ejemplo sería, recurriendo ya a microestructuras, generación de ciertas estructuras como hoyuelos, que sirven como depósito de lubricante, que permiten también retención de ciertos residuos o partículas que puedan generarse durante el trabajo de las piezas y tienen un control muy simple en cuanto a que podemos decidir qué profundidad, qué distribución y qué ancho o diámetro tiene esta estructura. Algo parecido podrían ser unas trincheras, que son estructuras longitudinales que lo que permiten es tener un flujo direccional de lubricante, eliminación de los residuos que he comentado antes y además de que reduce la fricción con una direccionalidad deseada, también con un control muy sencillo. Y por último, utilizando una combinación de las dos, generar unas piscinas de mayor tamaño en el que sirven como depósitos de lubricante a una escala mayor a las anteriores y también pueden funcionar como elementos de disipación de calor en estas herramientas. Por otro lado, en el ataque directo al filo, podemos hacer un achaflanado que nos permite, como ha comentado Tomás, en estas piezas que suelen ser procesos que generan ciertos daños o afecciones al material, podemos, sin rebabas, con una precisión geométrica muy alta, generar estos biseles, estos achaflanados en las herramientas para reducir la fuerza y mejorar el arrastre de viruta y la vida de estas. Pongo el ejemplo de dos condiciones de proceso. A la izquierda, unas condiciones de proceso de menor energía, de menor potencia, que generan un chaflán de menor tamaño para eliminar esta fragilidad que puede tener los filos. Ya con energías más altas podemos llegar a eliminar en mayor escala el filo de la pieza para tareas más duras, de mayor exigencia y que requieren mayor achaflanado. O podéis ir eliminando el filo, pero sin afectar a lo que es el margen de la pieza. Otro caso es el tratamiento de rodamientos, utilizando una geometría similar de hoyuelos a la que he presentado en las herramientas de corte. Se pueden generar estas estructuras, microestructuras, en la cara interior del rodamiento para retener lubricante, reducir fricción y también retener estas partículas indeseadas que puedan generarse durante la labor de los rodamientos. Y para concluir con los ejemplos, una pregunta que os podéis hacer es ¿en qué geometría se puede hacer esto? Porque hemos visto muchos tipos de piezas, muchos tipos de geometrías. Con el láser en nuestro caso, podemos trabajar en estructuras que sean planas, en el que podemos coordinar tanto el control del escáner que viene de arriba con el láser, como del stage para acceder a áreas mayores a las que tendría el field scan del láser. Podemos trabajar en volúmenes 2,5D, incluso 3D, para acceder a piezas o estructuras que no sean planas. Y para otros elementos que tengan mayor complejidad, como pueden ser brocas o todo tipo de piezas de revolución, tenemos también la capacidad de procesar tanto en el eje X plano como en ejes de rotación, como puede ser el teta, como se puede ver en la imagen, en el que se está atacando directamente al filo a lo largo de toda la línea helicoidal que tendría este. Y con esto doy confianza a mi parte, le explico a John. Justo tu micrófono yo creo que ha dicho lo mismo, que ibas acabando ya, porque justo en la última fase se te ha ido mal.
Bueno, sin más dilación, damos paso a la parte de preguntas y respuestas. Todavía no tenemos ninguna, así que si os animáis en el módulo que tenéis en la parte inferior de pantalla, nos ponéis vuestras preguntas y nosotros damos paso a responderlas. Aprovecho para recordar eso, que una vez cerremos la sesión, pues que os aparecerá un sondeo que agradeceríamos no respondierais y que por otro lado, bueno, pues que somos un centro de investigación y que hacemos proyectos junto con empresas clientes y que, bueno, que cualquier problemática siempre viene bien que nos la comentéis y veamos un poco cómo buscar soluciones conjuntamente y veamos cómo hacer proyectos en conjunto, ¿vale? Que muchas veces los centros de investigación no se ven como algo muy cercanos y como algo que están ahí estudiando y aprendiendo e investigando, pero nosotros trabajamos para empresas y la idea es siempre transferir el conocimiento y los hallazgos a la industria. Y bueno, veo que hay alguna pregunta. Comenta cómo se comportan este tipo de láseres con piezas cerámicas. Bueno, teniendo en cuenta la reducción del coeficiente de fricción y si sería posible aumentarlo. No sé si alguno de vosotros, Enrique, Íñigo, Tomás, tenéis respuesta. Vale, yo si te parece, en cuanto a piezas cerámicas, claro, como el problema habitual de las piezas cerámicas es que su temperatura de fusión es tremendamente alta y además son frágiles, ¿no? Con lo cual su proceso mecanizado es complicado. Claro, con un láser de pulso ultracorto en el que la eliminación de material no es térmica, ¿de acuerdo? Evitas la temperatura de fusión en principio no es tan problemática. Es decir, se pueden mecanizar piezas cerámicas con láseres de pulso ultracorto y además no introducimos grietas que podrían de alguna forma favorecer la fractura del material, con lo cual o sea, la respuesta sería que sí se pueden mecanizar piezas cerámicas con láseres de pulso ultracorto. Luego habría que ver, claro, por supuesto, qué tipo de estructura se quiere en la pieza cerámica, pero en principio la respuesta sería sí. Y en cuanto a lo de aumentar el cociente de fricción, pues la verdad es que nunca nos habían planteado este problema. No sé si, Íñigo, tienes tú. Yo en principio no se me ocurre. Vamos a ver, aquí lo que podemos jugar es con la textura, con la superficie de la pieza, con lo cual no sé si una textura podría favorecer la fricción en vez de reducirla. Entiendo que si generas una estructura con muchas puntas, ¿no? Una superficie con una rugosidad muy alta, podrías aumentar el cociente de fricción, pero en principio yo no tengo esto en la cabeza. No sé si, Íñigo, tienes tú algo que decir. Sí, a ver, de la misma manera que habrá estructuras, que hay estructuras que promueven esa reducción de la rugosidad o que promueve esa disminución de rozamiento, sería buscar una estructura, una geometría que promueva ese rozamiento. O sea, es buscar la estructura concreta. Ahora mismo no tengo en la cabeza qué estructura puede aumentar el rozamiento, pero sí algo que genere, que evite esos flujos más suaves, algo que haga lo contrario, que lo que haga es que genere más contacto, más interacción entre las dos caras que estén en contacto. Enrique, creo que estás en silencio. Es verdad, perdón, perdón. Vale. No estaba intentando responder a la pregunta de Irati, lo de recubrimientos más texturizado. Si no recuerdo mal, Tomás, lo que hemos dado Íñigo en la pieza de inserto con el achaflanado era una herramienta ya recubierta. Sí, 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 sí. Sí, Era recubierta con aluminio de titanio, o sea, era con TIAL o TIAL-N, sí, pero son sobre herramientas recubiertas ya. Ese trabajo de ese chaflán, sí. Tampoco veo, o sea, quiero decir, aquí habría que decidir qué es mejor. O sea, la experiencia que tenemos nosotros es sobre herramienta recubierta, pero entiendo que también se podría achaflanar y luego recubrir. Entiendo, ¿no, Tomás?
Sí, sí, se podría hacer. Sí, se ha trabajado sobre herramienta recubierta, pero también se podría hacer, como dices, sobre la pieza y luego el recubrimiento. Mm, sí. Y en cuanto a la pregunta de Miquel, es verdad que hemos trabajado sobre metal duro. Yo creo que ahora mismo no hemos trabajado sobre aceros rápidos, herramientas de corte, pero lo que tenemos es muchísima experiencia en acero. En mecanizado de acero en general tenemos mucha experiencia. Eh, pero si no recuerdo mal, Íñigo, sobre aceros rápidos no hemos hecho. Eso es, no, en acero, o sea, en herramientas de acero rápido no hemos trabajado y lo que comentas sería trasladar el conocimiento de los procesos previos que tenemos en metal, en acero, a adecuar y generar las estructuras deseadas en las herramientas de acero rápido. Vale, la pregunta de Mohammad. Patrón circular con diámetros de escala nanométrica utilizando láseres. Bueno, yo creo que aquí, Íñigo, tú puedes hablar mejor de los LIPS que yo. Entiendo que generar un patrón circular con LIPS no es complicado, sería hacer girar la pieza, ¿no? Íñigo. Sí, bueno, dependiendo a qué se refiera, si, o sea, el patrón circular de la dirección de los lips o generar, porque la pieza tiene una geometría circular, un anillo de lips. Es que ahí sería, pues en cualquier caso, con la polarización puedes controlar la orientación de los lips y las características de los lips, entonces sería utilizar una polarización que genere esa orientación deseada circular y si en el caso de tener que generar un anillo de elipse sería diseñar lo que es el patrón o el sketch que se desee dibujar. Vale, en cuanto a la pregunta de Irati, rugosidad y waviness inicial. Bien, aquí depende mucho de la microestructura o nanoestructura que quieras generar. Si estamos hablando de LIPS, ¿no? De estas estructuras nanométricas, donde la profundidad de la estructura son de 100, 200 nanómetros, pues sí sería conveniente tener una rugosidad muy baja en la superficie inicial. Claro, si estamos hablando de patrones, bueno, los hoyuelos o las trincheras que ha hablado Íñigo y que he hablado yo también algo, de decenas de micras de profundidad y decenas de micras de pitch, de periodo, pues ya no sería tan importante bueno, no sería importante, quiero decir, ya no haría falta una rugosidad nanométrica. Se De- perdería los lips en la rugosidad de lo que es la pieza. eso es que depende mucho de de la estructura que quieras generar. Mira, Íñigo, aquí hay una pregunta de John en cuanto a tecnología de tornillos y marcado. Sí, lo que comenta John, obviamente se ha estado trabajando en este proyecto europeo Rescue Tool sobre cómo hacer un código lo suficientemente robusto, tocando X condiciones para la cual no sea comido en entornos agresivos o corrosivos. Pero bueno, igual Íñigo puede comentar en más detalle también. Sí, lo que hemos hecho en cuanto a códigos ha sido trabajar más en herramientas de corte, o sea, en entorno agresivo en cuanto a que tiene mucha demanda mecánica, demanda de extracción de material, que puede tener esos daños durante el trabajo. No hemos probado en tornillos o en entornos, en este caso, que presenten una gran corrosión. Sería estudiar a ver qué estructuras, o en este caso, cómo se comportan y si hay una estructura que podemos generar que tenga una ventaja competitiva respecto a otro tipo de marcados en estos entornos pues ya más corrosivos más que de demanda mecánica. O sea, pero la respuesta es que sí que se podría, porque lo Sí, importante aquí sí, sería decir que hay que conseguir un código legible. Eso es la eso es. importancia al final. Sí, sí. Laura vuelve a preguntar sobre cerámicas. La has quitado, ha desaparecido. Teníamos una pregunta sobre la Sí, circonia no sé por y qué ha desaparecido. Sí, Están Sí, está en, respondidas. en respondido. Si vais a respondidos, está ahí. abajo del todo. vale, voy abajo. Vale. Sí, sí que se puede trabajar sobre el centro de color, ¿no? Más Íñigo y Enrique que saben, pero sí que podéis. Sí, Se aquí puede vamos a ver oscurecer. sí, aquí cuando te refieres a sobre los centros de color, ¿te refieres a los defectos? Si son,
Quiero decir, nosotros podemos generar zonas, como ha mostrado Íñigo, eh, zonas oscuras en cerámicas. Sí, y entendemos que si usamos un láser de pulso ultracorto eliminaremos las grietas. De hecho, la razón de ser del marcado que comentaba Tomás en herramientas de corte es básicamente eso, no generar grietas que luego ante una solicitación mecánica me fracturen la pieza. Con lo cual, sí, la respuesta sería sobre circonia. Creemos que el marcado no generará daño. Cuando te refieres a centros de color, no sé si te estás refiriendo a los defectos de centros de color o... Ha puesto en el abierto zonas oscuras, sí. Pone. O sea, la ventaja que tiene, además, o sea, Vacancias. tradicionalmente se considera un buen marcado, pues un marcado muy oscuro en una Vacantes de pieza. oxígeno, sí. Sí, aquí te estás refiriendo a vacantes de oxígeno. Si los centros de color, estos defectos son defectos... Bueno, vamos a ver. En principio, en la ablación, este proceso de vaporización, yo creo que sí que te va a cambiar quizás la estequiometría de la superficie, porque habrá átomos que son más fáciles de ablacionar que otros. Con lo cual, quizás sí que haya una variación en la estequiometría en cuanto a oxígeno, y eso te puede afectar a los centros de color, pero, pero habría que verlo. Vale, pues bueno, gracias por las preguntas. La verdad que es muy interesante que teneros participar, porque así, que participéis, porque así, bueno, podemos ver también un poco parte de vuestros problemas y analizarlo junto con vosotros. Nada, comentaros que vamos a cerrar la sesión, que muchas gracias por venir, que os enviaremos un correo con, si no nos falla esta vez, con la grabación en vídeo de la sesión y que con los contactos también donde podéis, bueno, preguntarnos o contactar con nosotros para cualquier cosa bueno, estamos a vuestra disposición. Pues muchas gracias a los tres y buenos días a todos. Hasta luego, adiós. Adiós.